La mano de Carlos temblaba sobre la manta de lana que cubría sus piernas. Siempre temblaba un poco antes de que yo le diera su medicina, pero esta vez su voz no era débil. Era firme. Isabel, quiero el divorcio. Yo estaba de pie junto a la ventana, doblando la ropa limpia. El sol de la tarde entraba tibio. Olía a jabón y a las hierbas de mi jardín. Mis manos se detuvieron sobre una de sus camisas. La tela era suave, gastada por los años. ¿Qué dices, Carlos?, pregunté sin voltear. Mi voz sonó lejana, como si fuera de otra persona. Lo que oíste, dijo él, se acabó. Llevamos 40 años juntos y ya fue suficiente. Me giré lentamente. Carlos estaba en su mecedora, la misma que mi padre le regaló cuando nos casamos. Su cara se veía pálida, como siempre, su pelo completamente blanco. Parecía el mismo hombre enfermo que yo cuidaba día y noche, pero sus ojos eran diferentes, no había dolor en ellos, había hielo. No entiendo, ¿es por la enfermedad? ¿Estás cansado de luchar? Corazón, podemos superarlo juntos, siempre lo hemos hecho. Él soltó una risa seca, un sonido feo que no le había escuchado en años. ¿Juntos? No, mija, tú lo has hecho todo. Me bañas, me das de comer, me limpias. Eres mi enfermera, Isabel, pero ya no eres mi esposa. Sentí un golpe en el pecho, más fuerte que cualquier enfermedad. Dejé la camisa sobre el buró. Caminé hacia él. Quise tocar su frente, sentir si tenía fiebre. Pero él apartó la cara. «No me toques», dijo, su voz dura como una piedra. «Ya no tienes derecho». En ese momento, la puerta principal se abrió. Era Valeria, mi nuera. Entró con una sonrisa brillante, como si trajera el sol en su bolsa. Llevaba un vestido floreado y en su mano una pequeña jarra de vidrio con un líquido oscuro. «Suegrita, don Carlos, les traje el té de hierbas que tanto le gusta, para la fuerza». Valeria se movió por la sala como si fuera la dueña. Dejó la jarra en la mesita de centro, se acercó a Carlos y le dio un beso en la comisura de los labios. Un beso corto, pero no era el beso de una nuera a su suegro. Mis ojos lo vieron, mi corazón lo supo. Carlos le sonrió, una sonrisa que yo no había visto en una década. «Gracias, mi vida», le dijo él. Valeria se enderezó y me miró. Su sonrisa no cambió, pero sus ojos eran fríos, igual que los de Carlos. «¿Ya le dijo mi amor?», le preguntó a él, pero sin dejar de mirarme a mí. «Se lo acabo de decir», respondió Carlos, acomodándose en su silla. Se veía más erguido, más fuerte. «Isabel y yo nos vamos a divorciar». Me quedé quieta. El aire en mis pulmones se sentía pesado. Miré a mi nuera, la esposa de mi único hijo, Marco. La mujer que yo había recibido en mi casa como a una hija. «Valeria, ¿tú sabías de esto?». Mi voz era apenas un susurro. Ella se rió, una risa suave, musical. «¡Que sí lo sabía! Doña Isabel, yo fui la de la idea. O bueno, fue una idea de los dos. Carlos y yo nos amamos». Las palabras flotaron en la habitación, chocaron contra las paredes, contra los retratos de nuestra boda, de Marco cuando era niño. Nos amamos. «¿Qué?», fue todo lo que pude decir. «Lo que oyó, suegrita», dijo Valeria. Se sentó en el brazo de la mecedora de Carlos y le pasó una mano por el hombro. «Este hombre maravilloso merece ser feliz. Y conmigo lo es. Usted solo le recuerda su enfermedad, su vejez». «Yo he dedicado mi vida a cuidarlo», dije, y por primera vez mi voz tembló de coraje. Vendí mis joyas para pagar a los especialistas. Aprendí a ponerle inyecciones. No he dormido una noche completa en 5 años por estar pendiente de él. Carlos ni siquiera me miró. Miraba a Valeria con adoración. «Y te lo agradezco, Isabel. Fuiste una buena enfermera, pero el paciente ya se cansó del hospital. Quiero vivir, y Valeria me da vida». «¿Vida?», repetí. «¿Esta traición es vida? ¿Y Marco?». «¿Mi hijo lo sabe?». Valeria se levantó.
Caminó hacia la cocina. Escuché el tintineo de una taza. Regresó con el té humeante. Se lo ofreció a Carlos. Marquito no tiene por qué saber los detalles de adultos. Él solo quiere ver a su padre feliz. Y lo va a entender, sobre todo cuando le demos la noticia. Carlos tomó un sorbo del té. Cerró los ojos con placer. ¿Qué noticia?, pregunté, sintiendo un frío que me recorría la espalda. Valeria dejó la taza en la mesa y se cruzó de brazos. Su sonrisa se había ido. Ahora su cara era dura. Estoy embarazada, doña Isabel. Voy a tener un hijo de Carlos. El mundo se detuvo. El sol afuera, el zumbido de una mosca, el latido de mi propio corazón. Todo se quedó en silencio. Miré el vientre plano de Valeria. Miré la cara satisfecha de mi esposo. «No es posible», susurré. «Los médicos dijeron...» «Los médicos se equivocan», me interrumpió Valeria con voz afilada. «O a veces, un milagro sucede. El amor hace milagros, ¿no cree?» «Esto es una locura. Es un plan para quitarme todo», dije, mi mente por fin empezando a conectar las piezas. El té, las visitas, la repentina crueldad. «Claro que es un plan», exclamó Carlos, golpeando el brazo de la silla con una fuerza que no le había visto en años. «¿Creíste que iba a pasar el resto de mi vida postrado viendo tu cara de mártir? Esta casa es mía, el dinero en el banco es mío, y lo quiero para mi nueva familia, contigo y con mi futuro hijo». Se refería a Valeria, su nueva familia. «La casa está a nombre de los dos», respondí. Mi formación de enfermera me daba disciplina, aunque por dentro me estaba rompiendo. Mi voz se mantuvo firme. «Eso se puede arreglar», dijo Valeria acercándose a mí. Se paró tan cerca que pude oler su perfume dulce. Era un olor que me ahogaba. «Escúcheme bien, vieja. Usted ya no está bien de la cabeza. El estrés, la edad, la han afectado. Se le olvidan las cosas. A veces dice cosas que no tienen sentido». «Yo estoy perfectamente bien». «¿Ah, sí?» Su voz era un silbido venenoso. «¿Y quién le va a creer? ¿A usted, una anciana agotada y confundida? ¿O a nosotros, una pareja joven esperando un bebé que solo quiere lo mejor para el abuelito enfermo?» «Marco me va a creer. Es mi hijo». «Marco va a creer a la madre de su futuro hermanito», dijo ella, y se tocó el vientre. Fue un gesto calculado, un golpe final. «Él va a entender que usted necesita cuidados especiales, un lugar tranquilo, un asilo quizás, uno bonito, claro. No somos monstruos». Me di la vuelta. Caminé hacia la mesa de la cocina. Mis manos encontraron el borde de madera. Me aferré a él para no caer. Detrás de mí, Carlos habló de nuevo. «Firma los papeles del divorcio, Isabel. Cédeme la casa». «Hazlo por las buenas. No nos obligues a hacerlo por las malas». «No voy a firmar nada», dije mirando mis nudillos blancos sobre la madera. Hubo un silencio. Luego escuché los pasos de Valeria. Dejó algo en la mesa, junto a mis manos. Era una taza de té, el mismo té oscuro que le daba a Carlos. «Tómese esto, suegrita», dijo con una dulzura falsa que me heló la sangre. «Le va a calmar los nervios. A Carlos le funciona de maravilla. Lo deja tranquilo, débil. ¿No es así, mi amor?» No respondí. Solo miré el vapor que salía de la taza. El olor era amargo, como el olor de algunas medicinas, como el olor de un veneno lento. Mi mente de enfermera empezó a trabajar. Los síntomas de Carlos, su debilidad muscular después de cada visita de Valeria, su confusión mental que no cuadraba con el diagnóstico. No era la enfermedad, era el té. «Ya nos vamos», dijo Carlos. «Tenemos una cita con el abogado. Cuando regresemos, espero que hayas entrado en razón». Escuché a Valeria ayudarlo a levantarse de la silla. Escuché sus pasos lentos apoyándose en ella. Escuché la puerta cerrarse. Me quedé sola en el silencio de mi casa, la casa que yo había construido. Miré la taza de té en la mesa. El veneno no solo estaba ahí. Estaba en cada palabra que habían dicho.
en cada mirada, en 40 años de mentiras. Y yo era una enfermera, siempre lo había sido. Y una enfermera sabe dos cosas mejor que nadie. Sabe reconocer los síntomas de un envenenamiento y sabe exactamente cómo encontrar un antídoto. No habían pasado ni 20 minutos cuando la llave giró en la cerradura. No eran ellos. El paso era rápido, pesado. Era Marco, mi hijo. Entró a la sala como un vendaval. Su cara estaba roja, ni siquiera me saludó. «Mamá, ¿qué demonios está pasando?» Su voz era dura, un tono que nunca había usado conmigo. Yo estaba en la cocina con un trapo en la mano. Iba a limpiar la taza de té que Valeria había dejado. Me detuve. «¿De qué hablas, hijo? Tu padre y Valeria salieron». «No te hagas la tonta», dijo acercándose. Se paró al otro lado de la barra de la cocina. «Valeria me llamó. Estaba llorando. Dijo que la insultaste, que la amenazaste. ¿Es cierto?» Dejé el trapo sobre la barra. Mis manos estaban quietas. «Valeria te mintió, Marco». «¿Ah, sí? ¿Y por qué iba a mentir? Ella solo ha intentado ayudar. Viene todos los días a cuidar a mi papá porque tú ya no puedes sola. ¿Y así se lo pagas?» Sentí una punzada en el pecho. «Tú ya no puedes sola». Era la frase de Valeria. Se la había metido en la cabeza a mi hijo. «Yo puedo perfectamente cuidar a tu padre. Lo he hecho toda mi vida». «Pues no parece», levantó la voz. «Papá se ve cada día peor. Está más delgado, más pálido. Y tú estás rara, mamá. Distante, enojada todo el tiempo». Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Eran Carlos y Valeria. Entraron despacio. Valeria se secaba lágrimas falsas con un pañuelo. Carlos caminaba apoyado en ella, con una expresión de sufrimiento. Una actuación perfecta para su público, nuestro hijo. «Marco, mi amor, no debiste venir», dijo Valeria con voz quebrada. «No quería preocuparte». «¿Cómo no me voy a preocupar?», respondió Marco corriendo a su lado. «Mira cómo estás. ¿Qué te hizo mi mamá?». Carlos levantó una mano temblorosa. «No la culpes, hijo. Tu madre no está bien. El estrés, la edad, a veces no sabe lo que dice». Me quedé detrás de la barra observando el teatro. 3 contra 1, y el traidor más doloroso era el que llevaba mi propia sangre. «Estoy perfectamente, Carlos», dije con voz fría. «Sé exactamente lo que digo y lo que veo». Valeria sollozó más fuerte. «¿Lo ves, Marco? Es agresiva. Me dijo cosas horribles. Que yo era una cualquiera, que solo quería el dinero de tu padre». «¿Y no es verdad?», pregunté. Marco golpeó la barra de la cocina con la mano. El salero saltó. «¡Basta, mamá! ¡Ya basta! Valeria es mi esposa, la mujer que yo amo, y está aquí, sacrificando su tiempo por esta familia. Y tú la tratas así. No te reconozco». «Hijo, por favor, escúchame». «No», me interrumpió Carlos, sentándose en su mecedora con un gemido de dolor. «No hay nada que escuchar. Tu madre se ha puesto en nuestra contra. Se opone a que seamos felices». Valeria se movió con rapidez. Fue a la cocina. Puso agua a calentar. Se movía como si fuera su casa. «Les voy a preparar un café de olla», dijo sin mirarme, «para que nos calmemos y hablemos como una familia. ¿Quieres, Marco?» «Sí, por favor», respondió mi hijo, pasándose las manos por el pelo. Se veía confundido, atrapado en medio. «Yo no quiero nada», dije. Valeria me ignoró. Sacó las tazas, el piloncillo, la canela. El olor del café empezó a llenar la cocina. Era un olor de hogar. Pero la casa ya no se sentía como un hogar, se sentía como una trampa. «Marco», dijo Carlos desde su silla con voz débil pero clara, «hay algo que debes saber. Valeria y yo hemos desarrollado un lazo muy especial». Mi hijo frunció el ceño. «¿Un lazo? ¿De qué hablas, papá?» Valeria se acercó con una taza de café para Marco. Se la entregó. Sus manos se rozaron. Luego
Se arrodilló junto a la mecedora de Carlos y le tomó la mano. Miró a Marco con los ojos llenos de lágrimas. Mi amor, tu papá y yo nos hemos enamorado. Marco se quedó helado. La taza de café temblaba en su mano. ¿Qué? Dijo. Eso es imposible, papá está enfermo. Valeria, tú eres mi esposa. El corazón no entiende de enfermedades ni de papeles, hijo, dijo Carlos, acariciando la mano de Valeria. Ella me ha devuelto la alegría, las ganas de vivir. Tu madre solo me recuerda que me estoy muriendo. ¡Eso es una mentira!, exclamé saliendo por fin de detrás de la barra. Te está envenenando el alma, Marco. ¿No lo ves? La única que envenena las cosas aquí eres tú, gritó Marco. ¿No puedes aceptar que papá sea feliz? ¿Eres tan egoísta? No es felicidad, es un engaño. Te están usando, hijo, a ti y a mí. Valeria se levantó. Se puso frente a Marco. Le quitó la taza de las manos y la dejó en la mesa. Luego, tomó su cara entre sus manos. Mi vida, escúchame. Esto es difícil, lo sé, pero es la verdad. Y hay algo más, algo que lo cambia todo. La miré. Sabía lo que venía. Era su golpe final, el que aseguraría que mi hijo nunca más volviera a confiar en mí. ¿Qué cosa?, preguntó Marco, su voz rota. Valeria respiró hondo. Se tocó el vientre con una mano protectora, una mano mentirosa. Estoy embarazada, Marco. Mi hijo se quedó sin aire. Su mirada fue de la cara de Valeria a su vientre, luego a la cara de su padre. Carlos asintió lentamente con una sonrisa triste. Voy a ser padre de nuevo, hijo. Un milagro. No, no puede ser, dijo Marco. Dio un paso atrás. Me dijiste que no podíamos tener hijos. Hicimos pruebas. El problema no era yo, mi amor, lo interrumpió Valeria con suavidad. Nunca fui yo. El golpe fue brutal, no solo para mí, para mi hijo. La humillación, la traición, todo en una sola frase. Marco me miró. Sus ojos estaban llenos de dolor y de una furia nueva, dirigida a mí. Tú lo sabías, mamá. Tú sabías que yo no podía tener hijos. El médico te lo dijo a ti primero. Nunca me dijiste nada. Tu padre me pidió que no lo hiciera, respondí, mi voz apenas audible. Lo quería que sufrieras. ¡Mentira!, gritó Carlos desde su silla. Ella te lo ocultó porque es una controladora. Siempre ha querido controlarnos a todos. Pero ahora, un bebé viene en camino, dijo Valeria, su voz como un bálsamo envenenado. Un hermanito para ti, Marco. Una nueva esperanza para esta familia. Una esperanza que tu madre quiere destruir. Cuando se lo dijimos antes de que tú llegaras, se puso como loca. Dijo que era imposible, que era un invento mío. Marco me miró. Su cara era una máscara de decepción. ¿Es cierto, mamá? ¿Negaste a tu propio nieto? No es tu nieto, es tu hermano, corrigió Carlos. No es nada de eso, exclamé. Es una trampa. Marco, por favor, créeme. Usa la cabeza. ¿Usar la cabeza?, dijo Marco, su voz cargada de un dolor profundo. La que no está usando la cabeza eres tú. Estás atacando a mi esposa, una mujer embarazada. Estás negando la felicidad de mi padre. Te has vuelto cruel. No sé qué te pasó. Se dio la vuelta, caminó hacia la puerta. Hijo, no te vayas, le supliqué. Él se detuvo, pero no se giró. No puedo estar aquí, no ahora. Ustedes tienen que resolver sus problemas, pero te lo advierto, mamá. Si le vuelves a hacer daño a Valeria, o a mí, a mi futuro hermano, te juro que no te lo perdonaré nunca. Abrió la puerta y se fue. El portazo resonó en toda la casa. Valeria sonrió. Una sonrisa pequeña, triunfante. Se acercó a la barra, tomó el trapo que yo había dejado y empezó a limpiar el café que Marco había derramado.
Qué lástima, dijo con fingida tristeza. El pobre está destrozado. ¿Ves, Isabel? Te lo dijimos, no nos obligues a hacerlo por las malas. Carlos se rió en su silla. Una risa débil, pero llena de victoria. La partida está ganada, querida. La vieja está sola. No dije nada. Solo los miré. Habían destruido a mi hijo para destruirme a mí. Habían convertido mi hogar en un campo de batalla. Creyeron que me habían dejado sin armas, pero mi silencio no era derrota. Era la calma antes de la tormenta, porque ahora no solo luchaba por mi casa, luchaba por mi hijo, y por eso era capaz de cualquier cosa. A la mañana siguiente, no fui yo quien le llevó el café a Carlos. Me desperté por el ruido en la cocina. Cuando llegué a la sala, una muchacha que yo no había visto en mi vida estaba sirviéndole una taza de café a mi esposo en su mecedora. Era joven, de unos 25 años, con el pelo negro y largo. ¿Quién es usted?, pregunté desde la puerta. La muchacha sonrió. Era una sonrisa ensayada. Buenos días, señora. Soy Sonia. La señorita Valeria me contrató para ayudar con el cuidado de don Carlos. Miré a mi esposo. Él no me miró a mí. Miraba a la muchacha con aprobación. Ya era hora de tener ayuda profesional, Isabel, dijo Carlos. Sonia es enfermera, como tú, o como eras antes. Sentí el golpe. Me estaban reemplazando en mi propia casa, en mi propia vida. Pero no dije nada, no grité, no lloré. Recordé mi plan. Tenía que ser débil. Tenía que ser la vieja confundida que ellos querían ver. Hablé despacio. ¿Ayuda? No, no sabía que necesitábamos ayuda. Claro que la necesita, señora, dijo Sonia, su voz llena de una falsa compasión. Usted necesita descansar. Se ve muy agotada. La señorita Valeria está muy preocupada por usted. Asentí lentamente. Bajé la mirada al suelo. Me froté los brazos como si tuviera frío. Sí, estoy un poco cansada. Carlos y Sonia intercambiaron una mirada de victoria. Creían que me estaba rindiendo. Dejé que lo creyeran. Pasaron 2 días. 2 días en los que Sonia me apartó de todo. Ella le daba a Carlos su comida. Ella le daba sus medicinas. Ella le leía el periódico. Y siempre, 3 veces al día, le preparaba el té de hierbas que Valeria traía en una jarra grande. Yo me convertí en una sombra en mi propia casa. Me sentaba en la cocina, desgranando maíz o escogiendo frijoles, o me quedaba en mi cuarto, doblando ropa que ya estaba doblada. Actuaba como una anciana que ha perdido su propósito, y ellos se relajaron. Dejaron de vigilarme, pensaron que ya no era una amenaza. Al tercer día Valeria llegó por la tarde. Carlos y Sonia estaban en el patio trasero tomando el sol. Yo estaba en el comedor puliendo la platería de mi boda. Era un trabajo lento, metódico. Me ayudaba a pensar. Valeria entró al comedor. Llevaba un vestido rojo, muy ajustado. Dejó su bolso de marca sobre una de las sillas. «Suegrita, qué bueno que está haciendo algo útil», dijo con su voz cantarina. «Así mantiene la mente ocupada». No la miré. Seguí frotando un tenedor con un trapo suave. «Hay que mantener las cosas en orden», respondí en voz baja. Ella se rió. Se sirvió un vaso de agua de la jarra que siempre teníamos en la credenza. «Hablando de orden, tenemos que hablar de sus cosas, de sus papeles. Marco está muy preocupado por usted». Mi mano se detuvo. El tenedor de plata se sentía frío. «¿Marco ha venido?», pregunté. No lo había visto desde la pelea. No, claro que no. Está muy dolido con usted. Lloró anoche, ¿sabe? Me dijo que su mamá ya no es la misma, que está perdida, que le da miedo verla así. Apreté el tenedor con fuerza. Mis nudillos se pusieron blancos. «Yo soy la misma de siempre». «No, no lo es», dijo ella, acercándose. Se apoyó en la mesa frente a mí. La Isabel que yo conocí era fuerte, una leona.
Esta mujer que veo ahora está acabada. Y por eso, por su bien, hemos tomado una decisión. Levanté la vista. Sus ojos brillaban de maldad. ¿Qué decisión? Hemos hablado con un médico, un especialista. Va a venir mañana a evaluarla. Es solo una formalidad, claro, para confirmar lo que ya todos sabemos, que usted necesita cuidados profesionales. Yo no necesito ningún médico. Claro que sí. Y después de la evaluación firmará los papeles. Le cederá a Carlos el control de todo. Es lo más sensato. Usted ya no puede manejar sus finanzas, ni esta casa. Y luego buscaremos un lugar para usted. Un lugar tranquilo. Una casa de retiro. Un asilo, dije. La palabra salió de mi boca como veneno. No le diga así. Suena tan feo, dijo Valeria haciendo un puchero. Piense en ello como unas largas vacaciones, lejos de las preocupaciones, lejos de Carlos, lejos de todo. En ese momento, su teléfono sonó. El nombre en la pantalla decía Dr. Méndez. Ella sonrió. Ah, mira qué oportuno es él. Tengo que tomar esta llamada. Es para coordinar lo de mañana. Se levantó y caminó hacia la puerta del patio para tener más privacidad. Dejó su bolso sobre la silla. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Miré la puerta. Miré el bolso. Era mi oportunidad. Solo tendría unos segundos. Dejé el tenedor en la mesa. Me levanté. No hice ruido. Mis pies, con las pantuflas viejas, se deslizaron por el suelo de madera. Llegué a la silla. El bolso de cuero era pesado. La voz de Valeria llegaba desde el patio. Sí, doctor. Mañana a las 10 de la mañana. Sí, ella estará aquí. No creo que ponga resistencia. Está muy dócil últimamente. Mis manos no temblaban. Años de ser enfermera me habían enseñado a actuar bajo presión. Abrí el cierre del bolso. Adentro había una cartera, un lápiz labial rojo, unas llaves y un bolsillo pequeño con otro cierre. Metí los dedos. Toqué algo frío. Vidrio. Lo saqué. Era un frasquito. Pequeño, como de medicina para los ojos. No tenía etiqueta. Adentro, un líquido aceitoso, casi transparente. Era la fuente del veneno de Carlos. La prueba que necesitaba. La voz de Valeria se escuchaba más cerca. Perfecto, doctor. Mañana entonces. Gracias. El pánico me golpeó. No podía llevarme el frasco. Se daría cuenta. Tenía que tomar una muestra. Metí la mano en el bolsillo de mi delantal. Siempre llevaba un par de hisopos de algodón en una bolsita de plástico, una vieja costumbre de enfermera. Saqué uno. Mis dedos se movieron con una rapidez que yo misma desconocía. Desenrosqué la tapa del frasco. Olía a almendras amargas. Cianuro. Un veneno clásico. Lento en pequeñas dosis. Mojé la punta del algodón en el líquido. Solo un toque. Lo guardé de inmediato en la bolsita de plástico. La sellé. Cerré el frasco. Lo puse de vuelta en el bolsillo del bolso. Cerré el cierre principal. Todo en menos de 10 segundos. Me deslicé de vuelta a mi silla. Tomé el tenedor y el trapo. Cuando Valeria entró de nuevo en el comedor, yo estaba puliendo la plata como si nada hubiera pasado. Ella me miró con sospecha. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan pálida? Respiré hondo. Levanté la vista y la miré con los ojos más vacíos que pude fingir. Me siento un poco mareada. Creo que tienes razón, Valeria. Estoy muy cansada. Su cara se relajó. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. Se lo dije, suegrita. Ya es hora de que descanse. Mañana, después de que hable con el doctor, todo será más fácil. Para todos. Se acercó, recogió su bolso y se fue del comedor. No vio nada. No supo que en el bolsillo de mi delantil, junto a un pañuelo bordado, ahora tenía su veneno. La prueba de su crimen. El juego había cambiado. El tablero era mi casa, y las piezas se estaban moviendo. Pero ahora yo tenía un arma secreta, y ella ni siquiera lo sabía. El timbre sonó a las 9 de la mañana, no a las 10, como había dicho Valeria.
El corazón me dio un vuelco. Sonia, la enfermera, fue a abrir. Yo estaba en la sala, en mi mecedora, fingiendo leer una revista vieja. Tenía la bolsita de plástico con el hisopo escondida en el fondo de mi costurero, debajo de los hilos y las agujas. «¡Buenos días!», escuché una voz de hombre, una voz que no conocía. «Busco a la señora Isabel Reyes». Sonia lo hizo pasar. Era un hombre de unos 50 años, con un maletín de cuero y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Detrás de él entró Valeria. «¡Suegrita, qué sorpresa!», dijo ella con su alegría falsa. El doctor Méndez tuvo un espacio en su agenda y decidió venir más temprano. ¿No es maravilloso? Me quedé quieta. Mi plan de conseguir las muestras antes de que llegara el doctor se había hecho polvo. La carrera había comenzado y yo ya iba perdiendo. «Buenos días, doctor», dije, mi voz sonando débil, frágil. Dejé la revista a un lado. «Señora Isabel», dijo él acercándose, «Valeria me ha contado que ha estado usted un poco abrumada. Vengo a platicar, a ver cómo podemos ayudarla». Se sentó en el sofá frente a mí. Sacó una libreta y una pluma. Valeria se sentó a su lado como una guardiana. Carlos, desde el otro lado de la sala, miraba la escena con interés. Sonia se quedó de pie junto a la puerta, vigilando. Estaba rodeada. «Yo estoy bien», dije, mirando mis manos sobre mi regazo. «Claro que sí, suegrita», dijo Valeria con dulzura. «Solo está un poco olvidadiza. Doctor, ayer no recordaba el nombre de su propio hijo. ¿Verdad, Carlos?» Mi esposo asintió con gravedad. «Es cierto. Me preguntó quién era ese muchacho Marco». Se me rompió el corazón. Era una mentira cruel y calculada. Pero yo no podía defenderme. Si lo hacía, confirmaría su historia de que era agresiva y negadora. Tenía que seguir el juego. A veces me confundo, susurré. El doctor Méndez anotó algo en su libreta. «Señora Isabel, ¿sabe qué fecha es hoy?» Miré el calendario colgado en la pared. Un calendario con fotos de gatitos que Marco me había regalado. Es jueves. Jueves 23. «Muy bien», dijo el doctor. Su sonrisa no cambió. «¿Y en qué año estamos?» Dudé un segundo. A propósito. «En 1900... No, en 2024, sí». Valeria suspiró con tristeza. «Lo ve, doctor», duda. Antes su mente era como una navaja. Ahora... «Es normal a cierta edad, señora», dijo el doctor dirigiéndose a mí. «A veces la memoria nos juega malas pasadas. ¿Ha sentido mareos? ¿Tristeza?» «A veces», respondí. La conversación siguió así por varios minutos. Preguntas simples, respuestas mías fingidamente confusas. Mentiras de Carlos y Valeria para apoyar su teatro. Y todo el tiempo yo pensaba, ¿cómo consigo la sangre? ¿Cómo consigo el cabello? El tiempo se me acababa. Cada tic-tac del reloj de la pared era un martillazo en mi cabeza. Entonces, Sonia se movió. «Voy a prepararle su té a don Carlos. Ya es su hora». La vi caminar hacia la cocina y se me ocurrió algo, un plan desesperado, un riesgo enorme, pero era el único que tenía. Yo también quiero un poco de té», dije en voz alta. «O un vaso de agua. Tengo la boca seca». Valeria me miró con fastidio. «Sonia, tráele un vaso de agua a mi suegra, por favor», dije poniéndome de pie lentamente como si me costara trabajo. «Yo voy. Necesito estirar las piernas». Caminé despacio apoyándome en los muebles. Pasé junto a la mecedora de Carlos. Él me siguió con la mirada, con desconfianza. Llegué a la cocina. Sonia estaba de espaldas, calentando agua en la estufa. Tomé un vaso de la alacena, un vaso de vidrio grueso y pesado. Lo llené de agua del garrafón. Mis manos temblaban, pero esta vez no era fingido. Sabía que lo que iba a hacer era peligroso. Me giré para regresar a la sala y entonces tropecé. Mi pie chocó con la pata de una silla. El movimiento fue torpe, exagerado.
El vaso de agua voló de mis manos, cayó al suelo de baldosas con un estruendo terrible. ¡Ay! Grité, más por el susto de mi propio plan que por otra cosa. El vaso se rompió en docenas de pedazos filosos. El agua se esparció por el suelo. Todos en la sala se sobresaltaron. ¡Mamá!, gritó Carlos. ¡Suegrita, por Dios!, exclamó Valeria levantándose de un salto. ¡Vea lo que hizo! ¡Qué torpeza! Sonia se dio la vuelta, asustada. «Señora, ¿está bien?» Yo me quedé parada mirando el desastre. Lo siento, se me resbaló, pero mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. Un pedazo de vidrio pequeño y afilado había volado más lejos. Había golpeado el tobillo de Carlos, que estaba descalzo, con las piernas extendidas. «¡Auch!», se quejó él retirando el pie. «¡Me corté!». Una pequeña gota de sangre, roja y brillante, apareció en su piel pálida. Era mi momento. «Déjame ver, Carlos», dije, moviéndome con una rapidez que sorprendió a todos. La enfermera dentro de mí tomó el control. «No te muevas, puede ser peligroso». Me arrodillé junto a su mecedora, ignorando los vidrios rotos. Valeria y el doctor se acercaron. «¡No la dejen que lo toque!», gritó Valeria. «Lo va a lastimar más. Sonia, haga algo». Sonia corrió a buscar el botiquín, pero yo fui más rápida. Tomé una servilleta de tela de la mesita de al lado. «Hay que hacer presión para detener el sangrado», dije con voz de mando. La voz de una enfermera en una emergencia. Presioné la servilleta sobre la pequeña herida. La tela blanca absorbió la gota de sangre. La prueba estaba ahí, en mis manos. «Déjeme a mí, señora», dijo Sonia llegando con el botiquín. Trató de quitarme la servilleta. «No», dije firme. «Hay que revisar si no se golpeó la cabeza en el susto. A veces el shock es peor que la herida». Mi mano libre fue a la cabeza de Carlos. Él trató de apartarse, pero yo fui firme. «Tranquilo, corazón, solo es un segundo». Mis dedos se movieron por su pelo blanco y ralo. Sentí un cabello suelto. Con un movimiento rápido y disimulado, lo arranqué de raíz. Un solo cabello. Era todo lo que necesitaba. Lo apreté en la palma de mi mano. «No, no hay chichones», dije retirando la mano. «Estás bien». Le entregué la servilleta manchada de sangre a Sonia. «Límpialo bien y ponle una bendita», le ordené. Me levanté. Tenía el cabello apretado en mi puño. Valeria me miraba con los ojos entrecerrados. «¿Vio, doctor?», dijo, su voz un siseo. «Es un peligro para sí misma y para los demás». El doctor Méndez asintió, anotando furiosamente en su libreta. «Ya he visto suficiente, señorita Valeria. Redactaré mi informe hoy mismo». Yo me di la vuelta. «Voy a mi cuarto a descansar», dije. Mi voz temblorosa de nuevo. Todo este alboroto me ha agotado. Caminé hacia el pasillo. Nadie me detuvo. Creyeron que la batalla había terminado. Creyeron que habían ganado. Entré a mi cuarto y cerré la puerta. Abrí mi mano. Ahí estaba el cabello. Fui a mi costurero, saqué la bolsita con el hisopo. Agregué el cabello, lo sellé todo junto. La evidencia, el veneno y el ADN. Ahora solo tenía que sacarlo de la casa. Tenía que llegar a un laboratorio. Miré por la ventana. El coche del doctor Méndez todavía estaba afuera, y Valeria estaba en la puerta, despidiéndolo. Estaba atrapada. Tomé el teléfono de mi mesita de noche. Marqué un número que sabía de memoria. El número de Elena Castro, mi mejor amiga de la escuela de enfermería, la que ahora dirigía un laboratorio privado en el centro. Sonó una vez. 2 veces. «Laboratorios Castro, buenos días», dijo una voz profesional. «Elena, soy Isabel», susurré, mi boca pegada al auricular. «Necesito tu ayuda. Es de vida o muerte». El teléfono en mi mano se sentía helado. Elena, mi amiga, había contestado al segundo timbre. Su voz era un refugio.
Isa, ¿qué pasa? ¿Estás bien?, me preguntó. Necesito que vengas, ahora, susurré. Tengo unas muestras, es Carlos. ¿Muestras? ¿De qué hablas? No puedo explicar por teléfono, por favor, Elena. Invéntate algo. Di que eres una vendedora, una pariente lejana, lo que sea. Pero tienes que sacar esto de aquí antes de las 10. Hubo un silencio en la línea. Pude sentir su mente de profesional trabajando. Voy para allá, dijo, su voz firme. Llego en 20 minutos. No te muevas de la casa. Colgué. 20 minutos. Tenía 20 minutos para sobrevivir. Miré la bolsita de plástico. Mi única esperanza. La escondí dentro de un calcetín de lana en el fondo de mi cajón de ropa interior. Me senté en la orilla de la cama a esperar. El reloj de la pared sonaba como un martillo. 10 minutos pasaron. 15. La puerta de la calle se abrió. Mi corazón dio un salto. ¿Era Elena? Pero los pasos eran demasiados. Oí la voz de Valeria, la de Carlos, y una voz más, la de mi hijo. «Mamá, ¿estás en tu cuarto?», gritó Marco desde la sala. Mi sangre se heló. ¿Por qué estaba él aquí? Se suponía que la reunión era a las 10. Salí del cuarto lentamente. La escena en la sala era un tribunal. Carlos estaba en su silla de ruedas nueva. Una silla eléctrica que yo no había visto nunca, con una manta sobre las piernas. Valeria estaba de pie a su lado, con una mano posesiva en su hombro. El doctor Méndez estaba sentado en el sofá, con su maletín sobre las rodillas, y junto a él, un hombre con un traje gris y cara de piedra, un abogado. Pero lo peor era Marco, mi hijo. Estaba de pie en medio de la habitación con los brazos cruzados. Su cara era una mezcla de dolor y determinación. Me estaba esperando. A mí, a su madre. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Siéntate, mamá, dijo Marco, señalando mi mecedora. No era una petición, era una orden. Obedecí. La madera de la silla crujió bajo mi peso. Me sentía pequeña, rodeada. La puerta principal estaba cerrada. Sonia, la enfermera, estaba parada junto a ella, como una carcelera. No había escapatoria. «Buenos días, señora Isabel», dijo el hombre del traje gris. «Soy el licenciado Robles. Represento a su esposo. Estamos aquí para formalizar su situación». ¿Mi situación?, repetí confundida. El doctor Méndez carraspeó, abrió su maletín y sacó una carpeta. «Como hablamos ayer», dijo con su voz fría y profesional, «he completado mi evaluación psicológica. El diagnóstico es claro. Usted, señora Isabel, sufre de un cuadro de demencia senil moderado, con episodios de paranoia y agresividad». Cada palabra era un golpe. «Eso no es verdad», dije, mirando a mi hijo. «Marco, diles que no es verdad». Marco no me miró. Miró al suelo. «El doctor es un profesional, mamá». «El informe recomienda», continuó el doctor sin inmutarse, «que se le retire la capacidad de tomar decisiones legales y financieras por su cuenta, por su propia seguridad, y se aconseja su ingreso inmediato en una institución especializada que pueda brindarle el cuidado que requiere. La institución, el asilo». Lo dijeron frente a mi hijo, frente a todos, como si hablaran del clima. «Ahora los papeles», dijo el licenciado Robles, abriendo su propio portafolio. Sacó un fajo de hojas y lo puso sobre la mesita de centro. «Es muy sencillo, señora. El primero es un poder notarial completo. Usted le cede a su esposo, don Carlos, el control total sobre todos sus bienes. La casa, las cuentas bancarias, las propiedades, todo». Valeria sonrió, una sonrisa apenas visible. «Es para protegerte, suegrita», dijo con su voz melosa, «para que nadie se aproveche de tu confusión». «El segundo documento», siguió el abogado, señalando otra pila de hojas, «es su consentimiento voluntario para el ingreso en la residencia El Descanso Dorado. Una institución de primer nivel. Su hijo Marco se ha encargado de verificarlo personalmente». Miré a Marco.
Sentí como si una mano me apretara el corazón hasta romperlo. Él había visitado el asilo. Él había elegido el lugar donde iban a encerrar a su propia madre. Marco, susurré su nombre. Era una súplica. Él finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Fui ayer, mamá. Es un lugar bonito. Tiene jardines, enfermeras las 24 horas. Vas a estar bien cuidada. Mejor que aquí. Este es mi hogar, dije, mi voz por fin quebrándose. ¡Ya no!, gritó Carlos desde su silla de ruedas. La silla se movió un poco hacia adelante con un zumbido eléctrico. Este es el hogar de mi nueva familia, de mi hijo que viene en camino. Tú aquí solo estorbas. Eres un recuerdo enfermo. Carlos, por favor, dijo Valeria, poniendo una mano tranquilizadora en su hombro. No te alteres, mi amor. No es bueno para tu corazón. Luego me miró a mí. Vea lo que provoca, suegra. Lo está matando con su necedad. ¿Es eso lo que quiere? ¿Ser la culpable de que a él le pase algo peor? El timbre de la puerta sonó. Mi cuerpo se tensó. Elena había llegado. Sonia miró a Valeria, preguntando con la mirada. ¿Quién es?, preguntó Valeria, molesta por la interrupción. No lo sé. No esperamos a nadie, respondió Sonia. Pues no abras, ordenó Valeria. Quien sea, que se vaya. Estamos en una reunión familiar importante. El timbre volvió a sonar. 1, 2, 3 veces. Insistente. Esto es inaceptable, dijo el licenciado Robles mirando su reloj. Señora Isabel, le pido por favor que nos concentremos. Solo necesita firmar aquí. Y aquí. Empujó los papeles y una pluma de oro hacia mí. La miré. Miré las caras de todos en la habitación. El odio en la de Carlos, el triunfo en la de Valeria, la fría indiferencia del doctor y el abogado, y la terrible, insoportable pena en el rostro de mi hijo. Estaba atrapada. La ayuda estaba al otro lado de la puerta, pero no podía llegar a mí. Me incliné hacia adelante. Mi mano temblaba. Mamá, por favor, dijo Marco, su voz rota. Hazlo por mí, te lo suplico. Ya no puedo más con esta situación. No puedo verte así. Déjanos cuidarte. Firma. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas sinceras. Él de verdad creía que me estaba salvando, y eso era lo más cruel de todo. Él era la víctima más grande en esta habitación después de mí. Miré la pluma, miré el papel, la línea punteada donde debía escribir mi nombre, la firma que me quitaría mi casa, mi dinero, mi libertad, mi vida. El timbre dejó de sonar. Elena se había rendido, se había ido. Estaba sola, completamente sola. Respiré hondo, levanté la mano. Y entonces el teléfono de Valeria sonó sobre la mesa. Un tono escandaloso de reggaetón. Ella lo tomó, molesta. Miró la pantalla. «Es del laboratorio», dijo extrañada. «¿Por qué me llaman?», contestó. «Bueno, sí, soy yo. ¿Qué? ¿Cómo que los resultados? ¿Qué resultados? Yo no he pedido ninguna prueba». Su cara empezó a cambiar. La seguridad se fue. La confusión llegó. Y después, el pánico. «No, eso es imposible. Un momento». Tapó el auricular con la mano. Me miró. Sus ojos eran 2 cuchillos. «¿Qué hiciste, vieja?», siseó. Yo no respondí, solo la miré. Ella volvió a hablar al teléfono. «Escúcheme, debe haber un error, yo no...» ¿Resultados de qué? ¿Toxicología? ¿ADN? Eso es absurdo. Todos en la sala la miraban. El abogado dejó de ordenar sus papeles. El doctor Méndez levantó la vista de su libreta. Carlos se irguió en su silla. Y Marco me miraba a mí. Por primera vez, con una sombra de duda en sus ojos. Valeria se puso pálida como el papel. No puede ser. Tartamudeó al teléfono. «Está bien, entiendo. Sí, gracias». Colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Se quedó mirando a la nada por un segundo.
y luego levantó la cabeza y me miró. Llamaron del laboratorio Castro, dijo. Su voz era un hilo. Dijeron que los resultados de las pruebas que usted mandó hacer están listos. El silencio en la sala era pesado. Todos los ojos estaban sobre Valeria. El teléfono en su mano parecía un arma. Ella lo bajó lentamente. Lo puso sobre la mesa. No parecía asustada. No parecía culpable. Levantó la cabeza y me miró. Y sonrió. «¡Qué mujer tan astuta!», dijo, su voz llena de una falsa admiración. «No me lo esperaba de usted, suegrita». Marco se movió. «¿Qué pasa, Valeria? ¿Qué resultados?». Ella se giró hacia él. Su cara se transformó en una máscara de tristeza y compasión. «Ay, mi amor, tu mamá nos ha estado espiando. Mandó a hacer unas pruebas a escondidas, una prueba de ADN». Carlos, en su silla de ruedas, se enderezó. «¿Una prueba de qué? Esa vieja loca». «Tranquilo, mi amor», dijo Valeria, sin dejar de mirar a Marco. «Ella quería probar que el bebé no es de tu padre. Quería humillarnos, quería demostrar que todo es una mentira». «¿Y?», preguntó Marco, su voz temblando. ¿Qué dijeron los resultados?» Valeria tomó una respiración profunda, como si fuera a dar la noticia más dolorosa del mundo. «Los resultados confirman que Carlos es el padre. 100%. Y confirman que tu madre está dispuesta a todo, incluso a inventar historias y espiar a su propia familia, con tal de salirse con la suya». Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La mentira era tan audaz, tan cruel, que me dejó sin aire. Usó mi propia arma en mi contra, y la usó para apuñalar a mi hijo una vez más. Marco se cubrió la cara con las manos. «No, no puede ser. Mamá, ¿por qué? ¿Por qué llegaste tan lejos?». «Porque está enferma, hijo», dijo Carlos con una voz grave y triste. «Su mente la traiciona. Ve fantasmas donde no los hay. Ve conspiraciones». «Esto solo confirma mi diagnóstico», dijo el doctor Méndez, cerrando su libreta con un gesto definitivo. «La paranoia es un síntoma claro. Señora, usted necesita ayuda urgentemente». El licenciado Robles empujó los papeles hacia mí de nuevo. Su voz no tenía ninguna emoción. «Señora Isabel, se acabó el tiempo. Ha causado suficiente dolor a su familia. Le pido que firme ahora mismo. O tendremos que proceder por la vía legal y será mucho más desagradable para usted». «Firma, mamá», suplicó Marco. Las lágrimas volvían a correr por su cara. «Por favor, termina con esto. Acepta que necesitas ayuda». La pluma de oro estaba ahí, sobre la línea punteada. Mi nombre, mi sentencia. Me quedé mirándola. No dije nada. Mi silencio era lo único que me quedaba. Un silencio pesado, denso. «¿Qué espera?», dijo Valeria impaciente. «¿Un milagro?». Y entonces el milagro sucedió. No fue el timbre, fueron golpes. Golpes fuertes y secos en la puerta principal. 3 golpes que hicieron vibrar los cuadros en la pared. Todos se sobresaltaron. Sonia, la enfermera, dio un respingo y miró a Valeria asustada. «¡No abras!», siseó Valeria. «Ya dije que no hay nadie». Pero los golpes volvieron, más fuertes, más insistentes. Ya no eran una petición, eran una exigencia. «¡Abran la puerta!». «¡Policía!», gritó una voz de hombre desde afuera. La sala se quedó helada. El doctor Méndez se puso pálido. El abogado Robles miró la puerta como si fuera a salir un fantasma de ella. Carlos se encogió en su silla de ruedas. «¿Policía?», tartamudeó Valeria. ¿Por qué está la policía aquí?». Antes de que nadie pudiera responder, Sonia, temblando de miedo, giró la cerradura y abrió la puerta. En el umbral no había un policía. Había dos oficiales uniformados, altos y serios, y entre ellos estaba Elena Castro, mi amiga, mi compañera. Llevaba un traje sastre y un maletín. No parecía una vendedora, parecía una jefa. Entró en la sala como si fuera la dueña.
Los policías se quedaron en la puerta observando. «Buenos días», dijo Elena. Su voz era tranquila, pero cortaba el aire. «Lamento la interrupción. Busco a Isabel Reyes. Me llamó hace un momento. Parecía angustiada». Valeria se recuperó del shock. «¿Y usted quién es? Esta es una reunión privada». «Soy la directora de los laboratorios Castro», respondió Elena sin mirarla. Me miró a mí. «Y soy amiga de Isabel desde hace 40 años». Me levanté de mi mecedora. Ya no me sentía débil, ya no me sentía confundida. El miedo se había ido. En su lugar había una claridad fría como el acero. Mi voz ya no era débil. Era la voz de una enfermera, la voz de una madre. «Gracias por venir, Elena. Llegaste justo a tiempo». Caminé hacia ella. Le quité el maletín. Lo puse sobre la mesita de centro, encima de los papeles del abogado. Lo abrí. Adentro había 2 sobres grandes, sellados. Los saqué. Me giré hacia mi hijo. «Marco», dije, y mi voz no tembló. «Quiero que escuches. No que escuches a tu esposa ni a tu padre. Quiero que escuches la verdad». Valeria soltó una carcajada nerviosa. «La verdad, ya la sabemos. El laboratorio ya me la dijo por teléfono. ¿Estás loca?» «El laboratorio te dijo que los resultados estaban listos. No te dijo cuáles eran», corregí con calma. «Tú inventaste el resto». Tomé el primer sobre. Lo abrí. Saqué una hoja. «Esto, doctor Méndez, es un informe real, no uno comprado», dije mirándolo a los ojos. Él desvió la mirada. «Se llama análisis toxicológico. Lo pedí para la muestra de sangre de mi esposo, Carlos Reyes, y para una muestra de una sustancia que encontré en el bolso de mi nuera, Valeria Morales». El silencio era absoluto. Se podía oír la respiración de todos. «Los resultados son interesantes», continué leyendo el papel. «Ambas muestras son positivas para un compuesto químico, un veneno de acción lenta, que administrado en pequeñas dosis causa debilidad muscular, confusión mental y, eventualmente, un paro cardíaco». Levanté la vista del papel. Miré a Carlos. «No es una enfermedad misteriosa, Carlos. Es el té de hierbas que te da Valeria todos los días. Te ha estado envenenando lentamente por meses, para dejarte como un inválido y quedarse con tu dinero». Carlos abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su cara era un poema de horror. «Eso es una mentira, una calumnia», gritó Valeria. «No tienes pruebas». «Claro que las tengo», dije, dejando el informe sobre la mesa. Tomé el segundo sobre. «Pero esta prueba no es para ti, es para mi hijo». Lo abrí. Saqué la segunda hoja. La sostuve para que Marco la viera. «Esto, Marco, es el resultado de la prueba de ADN. La prueba de paternidad del bebé que Valeria dice que está esperando». «Ya te dije que confirmó que mi papá es el padre», gritó Marco, pero su voz estaba llena de duda. «No, hijo, no lo hizo», dije, mi voz suave pero firme. «El informe es muy claro. El sujeto A, tu padre, Carlos Reyes, queda genéticamente excluido como padre biológico. Él no puede ser el padre». Un gemido escapó de los labios de Carlos. Valeria dio un paso atrás. «Es un error. Ese laboratorio es falso», chilló. «Pero el informe dice algo más», continué, sin quitarle los ojos de encima a mi hijo. «Dice que compararon el ADN del bebé con otra muestra que yo les envié, y encontraron una coincidencia». Marco me miró. Sus ojos eran 2 abismos de confusión y dolor. «¿Otra muestra? ¿De quién?» Mi corazón se rompió al decir las palabras, pero tenía que hacerlo. Era la única forma de liberarlo. «La tuya, mi amor. El cabello que te corté la semana pasada, cuando te quejaste de que te picaba el cuello». Marco se tocó el pelo. Su cara no tenía expresión. Leí la última línea del informe. «El sujeto B, Marco Reyes, tiene una probabilidad de paternidad del 99.9%.
El mundo se detuvo. Marco se dejó caer de rodillas en medio de la sala. El sonido de su cuerpo golpeando la alfombra fue sordo. Se quedó ahí, mirando al vacío. Valeria gritó. Un grito agudo, animal. ¡Es mentira! ¡Todo es mentira! ¡Esa vieja me tendió una trampa! Carlos, en su silla de ruedas, temblaba de pies a cabeza. Miraba a Valeria, luego a Marco y luego a mí. Su cara era la de un hombre que lo había perdido todo en un solo segundo. El licenciado Robles y el doctor Méndez se levantaron discretamente. Intentaron escabullirse hacia la puerta. «Ustedes dos no van a ninguna parte», dijo uno de los policías bloqueándoles el paso. El otro oficial se acercó a Valeria. «Señorita, va a tener que acompañarnos. Tenemos muchas preguntas que hacerle». Yo me acerqué a mi hijo. Me arrodillé frente a él, en el suelo. Le puse una mano en el hombro. Él levantó la vista. Su cara estaba deshecha. Era el rostro de un hombre al que le habían arrancado el alma. «Hijo», le dije, y las lágrimas que había contenido por tanto tiempo por fin salieron. Ahora sabes la verdad. Mi silencio no había sido una derrota. Había sido la calma antes de la tormenta. Y la tormenta, por fin, había terminado.